¿Qué chaqueta vas a llevar a la fiesta? Creo que voy a llevar la roja. Creo que es opcional. Simplemente transmite la idea de opción posible o más posible. La roja, no necesito repetir la chaqueta roja porque sabemos que hablamos de una chaqueta. Por eso suprimo el sustantivo y mantengo el artículo, la roja. ¿Dónde has puesto la funda del móvil? Creo que la he puesto en la estantería. El la se refiere obviamente a la funda, al objeto directo. ¿Y cuál sería otra opción para la funda? La carcasa. Teóricamente, la funda normalmente es de un material flexible, mientras que la carcasa suele ser de un material rígido. ¿Qué tal lleva Carlos lo del accidente? Lo lleva bastante bien. Tenemos aquí un uso del verbo llevar un poquito especial. Llevar una situación. ¿Qué estado de ánimo tenemos ante una situación? En este caso, ante un accidente. Y se usa mucho con el pronombre lo. Lo llevo bien, lo llevas bien, él o ella lo lleva bien. Lo del accidente, una vez más, tenemos aquí un mecanismo para no repetir palabras. Podría ser lo que pasó con aquel accidente, pero para resumir, para usar el menor número de palabras, lo del accidente. ¿Te llevas bien con todos en la empresa? Sí, me llevo muy bien con todos. Después de los ejercicios, en la segunda parte de este vídeo, va a haber una mini lección práctica sobre el verbo llevar, sobre todo la diferencia llevar-traer. Aquí tenemos otro uso de llevar, que en realidad es llevarse bien o mal con otras personas. Me llevo bien con todos significa que no tengo ningún problema, que lo pasamos bien juntos, que hay buen ambiente, en este caso, en la empresa. Llevarse bien, mal con alguien. Tener una buena o mala relación con una persona. ¿Cuánta gente había en tu departamento? Había 11 personas. ¿Y por qué no decimos habían 11 personas? No lo decimos porque sería un error. ¿Pero por qué sería un error? Bueno, porque aquí tenemos ese uso de la tercera persona especial del verbo haber. La conoces en el presente, hay, no hay variación, singular, plural, y lo mismo pasa en los otros tiempos. No hay variación, solo se usa una forma. Hay en el presente, había en el imperfecto, hubo en el indefinido, ha habido en el perfecto, habrá en el futuro, va a haber, y también hay subjuntivo. Haya, hubiera, haya habido, hubiera habido. No creo que Ana tenga 30 años. ¿Tiene Ana ya 30 años? Atención al uso del subjuntivo muy común con verbos de opinión negativos. No creo que, no pienso que, no me parece que. No es una regla absoluta, pero en general, muchas veces con verbos de opinión negativos usamos el subjuntivo. Me iría con vosotros encantada, pero no puedo.
¿Te gustaría venir con nosotros? Otra opción de pregunta, ¿te vienes con nosotros? El te es opcional en este caso. También podemos decir, ¿vienes con nosotros? El te en este caso simplemente enfatiza la persona que es el sujeto. Es una característica de algunos verbos en el español que pueden llevar el pronombre y no son estrictamente necesarios. Un ejemplo que gusta mucho a los estudiantes, yo me como las patatas en 5 segundos. ¿Qué quiere decir me como las patatas? El sujeto es yo y el objeto obviamente no soy yo, sino las patatas. Entonces el me, ¿qué hace ahí? Simplemente enfatiza que yo hago esa acción. Bien, ¿te vienes con nosotros? ¿Vienes con nosotros? Obviamente, si la persona que habla es un chico, dice, me iría con vosotros encantado. Si es una chica, me iría con vosotros encantada. Lo vi por última vez hace 6 años. ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Cuándo lo viste por última vez? Así, un poquito, uniendo las palabras, uniendo las palabras. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace 6 años, una expresión muy común, una forma muy común de referirnos a algo que pasó y damos esa distancia en el tiempo con hace más el tiempo que pasó. ¿Cuál es el plural de vez? El plural de vez es veces. Si estás en Latinoamérica, probablemente no van a decir veces, van a decir veces. Si hiciera más calor, jugaría contigo al golf encantado. ¿Te apetece jugar al golf? Estamos invitando a alguien, por lo tanto hay muchas opciones. ¿Quieres jugar al golf? ¿Te gustaría jugar al golf? ¿Jugamos al golf? Si hiciera más calor, jugaría. ¿Qué tenemos aquí? La condicional tipo 2. En la oración con sí, imperfecto del subjuntivo. En la oración principal, tiempo verbal condicional. Otro ejemplo. Si tuviera tiempo, estudiaría más español. Los traje yo. ¿Quién los trajo? Aquí no tenemos contexto, solo sabemos por la respuesta que el objeto, lo que alguien ha traído, o lo que yo traje en este caso, es masculino y plural. Por eso, en la pregunta, ¿quién los trajo? Podría ser quién trajo los libros, quién trajo los móviles, quién trajo los paquetes. Estamos ante el verbo traer. Y ahora vamos a ver las 10 preguntas y respuestas un poquito rápido para repasar y después viene esa explicación de la diferencia entre traer y llevar. ¿Qué chaqueta vas a llevar a la fiesta? Creo que voy a llevar la roja. ¿Dónde has puesto la funda del móvil? Creo que la he puesto en la estantería. ¿Qué tal lleva Carlos lo del accidente? Lo lleva bastante bien. ¿Te llevas bien con todos en la empresa? Sí, me llevo muy bien con todos. ¿Cuánta gente había en tu departamento? Había 11 personas. No creo que Ana tenga 30 años.
¿Tiene Ana ya 30 años? Me iría con vosotros encantada, pero no puedo. ¿Te gustaría venir con nosotros? Lo vi por última vez hace 6 años. ¿Cuándo lo viste por última vez? Si hiciera más calor, jugaría contigo al golf encantado. ¿Te apetece jugar al golf? Los traje yo. ¿Quién los trajo? Llevo una camisa preciosa. Me llevo muy bien con mi prima Juana, ¿sí? Mario lo lleva bien. ¿Qué significa lo lleva bien? Que algo ha pasado negativo y Mario lo soporta, lo aguanta, vive esa situación de la mejor manera posible. Lo lleva bien. Idea básica, fundamental, que funciona el 95% de las veces. Llevar hacia afuera, hacia un lugar donde tú no estás. Traer cuando alguien viene hacia ti, hacia donde tú estás, hacia donde está la persona que habla, lógicamente. Todo esto es desde el punto de vista de la persona que habla. Y lo mismo sucede con los verbos ir y venir. Yo voy a tu casa y si tú estás en tu casa, yo te llamo y te digo, ¿puedo ir a tu casa? Y tú me respondes y me dices, sí, puedes venir en cualquier momento. Sí, puedes venir en cualquier momento, porque estás ahí. Tú estás desde tu punto de vista, la otra persona camina hacia ti. Esa es la gran diferencia entre traer y llevar. Vamos a verlo, como siempre, con un ejemplo. María y Manolo son compañeros de trabajo. ¿Bien? Manolo organiza una fiesta en su casa. No hay problema. Situación es clara. Manolo organiza una fiesta en su casa e invita a María. Primera situación. Manolo está en su casa y María está donde sea, no en la casa de Manolo. Y hablan por teléfono. Y Manolo le dice a María, te invito a la fiesta que voy a hacer en mi casa el próximo sábado. Y María dice, pregunta, ¿llevo algo? ¿Llevo algo? ¿Por qué usa llevar María? Porque el verbo llevar tiene la idea de dirección hacia afuera, desde la perspectiva del hablante. Entonces María, que no está en la casa de Manolo, está pensando en dirigirse hacia donde está Manolo, hacia su casa ese día. Y por eso usa el verbo llevar. Y Manolo, que tiene confianza con María, le dice, bueno, muy bien, puedes traer una botella de vino. Amigo, ¿por qué dice Manolo puedes traer una botella de vino? Porque Manolo está en su casa y piensa en María en la dirección hacia su casa. Desde su perspectiva, María viene hacia Manolo. Y por eso él usa el verbo traer. Cambiemos la ubicación, cambiemos el lugar de la conversación. Ahora, ese diálogo tiene lugar en un bar. María y Manolo están en un bar, el bar español, no el bar americano. Hay una diferencia entre el bar americano de Estados Unidos y el bar de España. Lo conozco bien porque viví 15 años en Estados Unidos y obviamente he vivido en España muchos años, porque soy de España. Y el bar americano es otra cosa. No digo que sea mejor o peor, no es esa la cuestión, pero cuando uno piensa en un bar en Estados Unidos,
está pensando en un lugar donde uno va y normalmente toma unas cervezas, escucha música, puede comer algo. Cuando yo pienso en un bar en España, es casi más un café, realmente. ¿Sí? Yo pienso en un café donde me siento, tomo un café, puedo tomar una cerveza, pero hay conversación, charlo, no hay normalmente tanta música, es un poquito diferente el concepto. Hay muchos tipos de bares en los dos países, lógicamente. Bueno, perdón, me he distraído. Un momento. ¿Qué conexión hay entre el verbo traer y el verbo distraer, distraerse? Traer, yo traigo, irregular en la primera persona del presente. Verbo distraer, yo me distraigo. Oh, un momento, estamos ante el mismo verbo. Es simplemente traer con el prefijo distraer. ¿Vemos? Distraer, como muy bien sabes, es irse en una dirección diferente de la que uno pensaba. Y traer es un movimiento hacia un lugar. Hay una conexión. Distraerse es cambiar de dirección, voluntaria o involuntariamente. Bien, nos hemos distraído. Volvemos al tema. María y Manolo están ahora en un bar. Y Manolo le dice a María, oye, te invito a la fiesta. En mi casa, que va a ser en mi casa el próximo sábado. Y María dice, ¿qué quieres que lleve? ¿Qué quieres que lleve? Subjuntivo, verbo querer, más que, más subjuntivo, porque tenemos dos sujetos diferentes. ¿Qué quieres tú que yo lleve? ¿Sí? ¿Qué quieres que lleve? Y Manolo, en esa situación, no está en su casa, la fiesta tiene lugar o va a tener lugar en su casa. Manolo, en esa situación, puede decir, mira, puedes llevar una botella de vino. Puedes llevar una botella de vino. ¿Por qué? Porque Manolo está en el bar y está pensando en María, yendo, gerundio, yendo hacia su casa, hacia la casa de Manolo. Gracias por trabajar conmigo. Buen día, buena tarde, buena noche.